compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. El Instituto Geográfico Nacional y su Escuela Nacional de Geomática le dan la más cordial bienvenida al quinto webinar geoespacial del año 2024, que tendrá como tema de exposición generación de información geoespacial ante la probable ocurrencia del fenómeno del Niño del distrito de Trujillo. A través del presente webinar se busca en primer lugar dar a conocer los trabajos realizados entre el IGN y CENEPRED para la prevención de una probable ocurrencia del fenómeno del Niño de los puntos críticos en el distrito de Trujillo. Y en segundo lugar, se busca compartir conocimientos y experiencias entre todos los estudiantes y profesionales vinculados al ámbito geoespacial, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible, la seguridad y la defensa nacional. Acto seguido, damos la bienvenida al capitán Ejército del Perú, John Víctor Candelario Fano, quien es geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios de diplomado en catastro y diplomado en gestión del riesgo de desastres. Tiene experiencia en temas relacionados a la fotogrametría digital, teledetección y sistemas de información geográfica. Ha sido instructor en la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, en la materia de geotecnologías aplicadas a operaciones y acciones militares, formando así a los futuros oficiales del Perú en el manejo de nuevas herramientas geotecnológicas y actualmente se desempeña como docente en el curso de cartografía a los alumnos de segundo año de la Escuela Técnica del Ejército y como subdirector en la Escuela Nacional de Geomática del Instituto Geográfico Nacional. El geógrafo John Candelario, en esta oportunidad, nos expondrá el tema generación de información geoespacial ante la probable ocurrencia del fenómeno del Niño en el distrito de Trujillo. Antes de ceder la palabra a nuestro ponente invitado, comunicamos que todos los presentes, que el Instituto Geográfico Nacional hará entrega de una constancia de participación a todos los presentes que registren su asistencia al inicio y al finalizar el presente webinar, para lo cual se proporcionará 2 enlaces en el evento. Además, compartiremos un enlace para formular sus preguntas sobre la ponencia. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestro ponente invitado. Adelante, geógrafo John Candelario. Muchísimas gracias, César, por la presentación. Muy buenas noches a todos los participantes en este quinto webinar. Justamente como lo había mencionado, César, mi tema de exposición, permítanme un momento, por favor. Voy a proyectar en este momento. Listo. ¿Me confirma, César, si es que se aprecia la pantalla, por favor? Sí se aprecia, mi capitán. Muchísimas gracias. Listo. Nuevamente, buenas noches con todos los participantes. Eh, Como bien decía el teniente Zulca, en este quinto webinar voy a exponer el tema de generación de información geoespacial ante la probable ocurrencia del fenómeno del Niño en Trujillo. Básicamente, como antecedentes, quisiera iniciar aquí, hacer un pequeño acápite a la parte del IGN, qué es lo que realizamos y cuál es la misión que tenemos como Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Es elaborar y actualizar la cartografía básica oficial del Perú, proporcionando a las entidades públicas y privadas la cartografía que requieran para los fines de desarrollo y defensa nacional, ¿no? Básicamente, hay que entender que el tema de actualizar la cartografía básica oficial no solamente involucra a las cartas, como ustedes ya conocen, ¿no? Estos mapas topográficos a las diferentes escalas, sino también de la generación de información geoespacial exacta y precisa, ¿no? Para esto, el IGN es un ente especializado que a partir de la encargatura del presidente Augusto B. Leguía en 1921 se ha dedicado su labor a la generación de la cartografía, ¿no? Como tal, ¿no? Como ya conocemos, ¿no? Pero también generamos información geoespacial en todo el ámbito nacional a través de diferentes proyectos, como en el caso que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Justamente para poder realizar la cartografía nacional, esto es una pequeña pirámide para que puedan entender que a partir de los
del sistema geodésico oficial, de las estaciones de rastreo permanente, nosotros podemos tener también un marco de referencia oficial aquí en el Perú. Las imágenes satelitales que nos provee el CONIDA a través del CENOIS y a través del PeruSat 1, también son utilizadas para la generación de cartografía y sobre todo los modelos estereoscópicos que se tienen de las imágenes satelitales Spot 6 y Spot 7, ¿no? A través de esto se genera el procesamiento de estas imágenes, el proceso de retroangulación, y finalmente la adecuación de este proceso de retroangulación y restitución, la obtención de datos en 3 dimensiones, para poder adecuarlos a los formatos y a las simbologías que tenemos en nuestra cartografía básica oficial, ¿no? Actualmente el IGN se encuentra dedicada a la realización de la cartografía escala 1 al 25.000, y en este año se está avanzando con la cartografía al 25.000 del departamento de Arequipa. Bueno, en este pequeño preámbulo quisiera mostrarles un pequeño video también igual de cómo se va a enmarcar, ¿no? Cómo el fenómeno del niño que se presenta aquí en el Perú, sobre todo afecta a esta parte costera, ¿no? Por ser una zona árida y de poca precipitación, este fenómeno que altera el clima proporciona de lluvias anómalas y raras en estos lugares secos, ¿no? Que en muchos de los casos ocasiona el desbordamiento de ríos o también la activación de quebradas y el desplazamiento de masas en sí en estos bloques, ¿no? Normalmente, muchas veces tenemos una fase reactiva, ¿no? Que es cuando ya el fenómeno se ha realizado, ¿no? Pero el año pasado, a partir de un convenio que tuvimos con Tenepred, se enfatizó en lugares de puntos críticos para poder realizar el mapeo de estos lugares, de estas zonas, de estas áreas donde se ubicaban estos puntos críticos, ¿no? Entonces, a través de qué metodología o a través de qué herramientas nosotros nos apoyamos para poder realizar el levantamiento de información o la generación de información geoespacial, fue a través de los equipos o de las aeronaves pilotadas remotamente o como comúnmente los llamamos drones, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en las imágenes que son del año 2017, en el cual se dio también un fenómeno del niño, al cual llamamos o denominamos como niño costero, ¿no? Por la focalización que se tuvo sobre todo en algunas zonas costeras, no en toda la costa, sino en algunas zonas costeras, sobre todo en la parte norte y en el centro del país, ¿no? Que viene a ser Lima, sobre todo. El sumario, ¿no? ¿De qué va a tratar esta exposición, ¿no? Vamos a ver los antecedentes de cómo surge este proyecto para la generación de información geoespacial en el ámbito de Trujillo, y cuáles fueron o cuáles son las etapas de planeamiento que se realizó, la metodología de los trabajos de campo también para entender cómo nosotros realizamos este levantamiento cartográfico, este levantamiento de información geoespacial, perdón, en campo, y también luego cómo se procesó esta información en gabinete, ¿no? Muchas veces, y seguro hay personas que vuelan en este webinar, que vuelan drones o que procesan imágenes RPA, y uno de los detalles es el planeamiento, ¿no? Las personas que se dedican al levantamiento de información geoespacial se dan cuenta que muchas veces nosotros realizamos un planeamiento en gabinete a través de diferentes herramientas, ya sea fotografías aéreas o Google Earth, que tiene imágenes satelitales, y cuando vamos a campo no encontramos la misma realidad, ¿no? Es totalmente distinto o en algunos casos sí comparte similitud con lo que hemos visto y hemos planeado en Google Earth, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco la casuística también y de los detalles de cómo se ha realizado este procesamiento o esta obtención de información geoespacial, ¿no? Y los detalles que hemos tenido. Y los productos y conclusiones también igual, ¿no? ¿Qué productos entregamos nosotros a CNPREP? Y las conclusiones y finalmente también una pequeña diapositiva sobre las recomendaciones que en base a la experiencia que hemos tenido en estos trabajos se realiza a personas que también siguen
este enfoque, estas metodologías de levantamiento de información geoespacial a través de drones o de aeronaves pilotadas remotamente, ¿no? Bueno, los antecedentes, como todo, parte de una necesidad, la necesidad de recubrir en corto tiempo las zonas ya identificadas por CENEPRED o INDECI de estos puntos críticos, ¿no? Estos puntos que son ya identificados por los especialistas de ambas instituciones y los cuales son de necesidad para el monitoreo, ¿no? Sobre todo por los efectos negativos que ha tenido hacia la población circundante a estas quebradas o a estos ríos, o a estas zonas con mucha pendiente o caída de rocas, ¿no? Entonces, ellos nos proporcionaron las zonas que necesitaban que necesitaban obtener información geoespacial para esto, ¿no? Entonces, para esto, a través del Decreto Supremo 072 del 2023 de la Presidencia del Consejo de Ministros, se declara en emergencia algunas provincias como los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, ¿no? Por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales en el periodo 2023-2024. Recordemos que los fenómenos del Niño, sobre todo, se dan en este periodo de tiempo, ¿no? Entre los meses de diciembre a abril, sobre todo, ¿no? Y posible fenómeno del Niño, ¿no? En esta normativa. A través de esto, también por decreto supremo, número 199-2023, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, se autoriza la transferencia de partida en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Esto fue algo determinante también igual para nosotros, porque necesitábamos adquirir nuevos equipos para poder procesar esta cantidad de información que se iba a generar, ya que esta parte de Trujillo solamente fue uno de los sectores o de los sectores críticos que nos encargó CENEPRED para poder extraer información geoespacial. Hay también, nos dieron o tuvimos también trabajos en Casma, en Huaura, en Moche, en Chimbote, en Santa, por ejemplo, ¿no? Y en los diferentes departamentos que ustedes pueden ver, también se encargó a diversas instituciones comandadas por CENEPRED o encabezadas por CENEPRED para el levantamiento de información geoespacial. Es decir, no fue un trabajo exclusivo del IGN, pero sí fue un trabajo coordinado mediante CENEPRED con otras instituciones, ¿no? Entonces, a través de esta transferencia de partida al presupuesto, el Gobierno Nacional, entre ellos el Instituto Geográfico Nacional, para la financiación de la generación de información geoespacial de precisión y el levantamiento de información de elementos expuestos ubicados en zonas de alto y muy alto riesgo ante la ocurrencia de inundaciones y movimiento en masa como consecuencia de un probable El Niño 2023-2024. ¿Qué quiere decir con esto? Que CENEPRED comienza a realizar ya necesita información para realizar sus estudios de prevención. Entonces, esto es algo realmente positivo porque, como vimos en el video anterior, muchas veces pensamos que el gobierno o quizás las instituciones no realizan un trabajo de prevención, ¿no? Y realmente a través de esta información que vamos a ver más adelante, de la precisión y también del detalle que se tuvo con esta información generada, se puede identificar hasta los detalles más pequeños, ¿no? De la superficie terrestre, los elementos cartográficos más pequeños que se puedan tener sobre esta, ¿no? Entonces, posterior a esto, ya el IGN, a través de la Subdirección de Cartografía Especial, ejecuta los trabajos de campo y gabinete en el marco de la actividad operativa número 48, ¿no? Denominada como generación de información geoespacial de precisión en zonas de alto y muy alto riesgo ante el probable fenómeno del Niño 2023-2024.
Es decir, con esto quiero enmarcarlos que nosotros como IGN también teníamos un reto para poder realizar el levantamiento de estos lugares, pues es la primera vez que realizamos un levantamiento en conjunto con una cantidad de hectareaje mayor a lo que veníamos haciendo, ¿no? Y ustedes van a ver cuánto es la cantidad de imágenes y también de hectareaje que se ha tenido que sobrevolar y procesar, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Entonces, nuevamente en esta parte final, fue encabezada por la Subdirección de Cartografía Especial, que es la subdirección especializada en drones, y la cual encabezó los planeamientos y también los trabajos de campo y postproceso también. Listo. Etapa de planeamiento. Como podemos ver aquí en esta imagen, este sector no involucra, o esta área no involucra exactamente el centro de Trujillo, sino las zonas periféricas de estas, ¿no? Como los distritos del Milagro, La Esperanza, El Porvenir, Alto Perú y Laredo, sobre todo, ¿no? En estos sectores. Y los que quizás puedan conocer estos lugares se van a dar cuenta que estos lugares periféricos tienen una complejidad no solamente física de su zona de emplazamiento, sino también una complejidad social, ¿no? Sobre estos lugares, ¿no? Y bueno, ¿no? Recordemos que el distrito de Trujillo es también uno de los lugares con más índice de delincuencia en el Perú, ¿no? Entonces, eso también hacía un poco complejo el detalle o el levantamiento de la información geoespacial. Entonces, todos estos detalles, no solamente de la parte física o morfológica que tiene esta área, no pueden ser evaluadas para individualmente, sino también la parte social, ¿no? La parte de infraestructura vial que se tiene con la finalidad de no acrecentar las horas de trabajo durante la recopilación o de la información o de la data, ¿no? El posicionamiento de las antenas GNS o las áreas o los puntos de despegue y aterrizaje de los drones, o ante cualquier emergencia o ocurrencia que podríamos tener durante el desarrollo de los trabajos. Entonces, ¿cuál fue la misión? La misión fue realizar la toma de fotografías aéreas mediante el empleo de vehículos aéreos no tripulados, drones o aeronaves tripuladas o aeronaves pilotadas remotamente, información de precisión de los elementos expuestos ubicados en zonas de alto, en zonas de alto, con la finalidad de generar información geoespacial de precisión en zonas de alto y muy alto riesgo ante el probable fenómeno del Niño 2023-2024. Entonces podemos ver que el área de, de trabajo tiene una extensión de 6.649 hectáreas sobre este lugar, ¿no? Aproximado, o bueno, haciendo la conversión, son 66,5 kilómetros cuadrados, ¿no? Sobre, como ya mencioné, abarca estos distritos El Milagro, Alto Perú, Porvenir, Laredo, ¿no? Sobre todo estos lugares. La Esperanza, ¿no? Más adelante vamos a ver que la complejidad social que también hay en estos lugares, tráfico de terreno, robos al paso, asaltos a mano armada, calles muy pequeñas, vecinos reacios y que no entienden, pese a que Cenepred con anterioridad ya había hecho un trabajo de concientización a la población, ¿no? Informando sobre los trabajos que se iba a realizar. Entonces, la complejidad de la zona y el punto a favor del IGN ser del Ejército del Perú, proporcionó esta seguridad para poder desplazarnos en estos sectores con gran índice de delincuencia, ¿no? Entonces, para la etapa de planeamiento, todo se realizó a través del software de Google Earth para poder ver los lugares y cómo se iba a repartir o a densificar la cantidad de polígonos de vuelo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver al lado izquierdo en la imagen, tenemos diferentes polígonos, ¿no? He querido colocarlos a través de colores
con la finalidad de que se puedan distinguir la cantidad de polígonos que teníamos dentro del planeamiento, ¿no? Antes de realizar los trabajos de campo. Entonces, dentro de este planeamiento se tuvieron un promedio de 30 a 38 polígonos, en los cuales básicamente el criterio, y ya por la experiencia que tenemos aquí en el IGN, fue a través de la telemetría que se tiene en el equipo, ¿no? El equipo que se utilizó, más adelante vamos a ver, fue un Phantom 4 versión 2, el cual pues, por la ficha técnica menciona que tiene una conectividad hasta de 7 kilómetros, ¿no? Pero eso en línea de vista recta y sin ruido externo, ¿no? Entonces recordemos que Trujillo es una ciudad que también es muy poblada y tiene muchas antenas de transmisión de radio, de televisión y sobre todo de repetición de señal celular. Entonces, ¿por qué hago hincapié en este detalle? Porque estas antenas de repetición de señal de celular funcionan a 2.4 GHz. Entonces, es la misma señal de telemetría que tiene el dron para poder operar, ¿no? Entonces, esto también es un punto en el cual se tiene que visualizar en qué lugares voy a volar, sobre qué sectores voy a volar y la seguridad que tengo yo con mi aeronave. Entonces, el piloto siempre tiene que conocer con qué aeronave está volando, ¿no? Obviamente, tenemos drones mucho más avanzados, como son los Mavic 3 Enterprise o también los Matrix 300 RTK, que tienen mejor telemetría, ¿no? Pero justamente al saber qué tipo de dron tengo, yo puedo generar, quizás hubiese podido generar polígonos de vuelo mayores, ¿no? Entonces, en este caso y con este tipo de dron, las condiciones eh, nos permitieron tener polígonos de vuelo con una extensión aproximada hasta de 1,5 kilómetros o 1,400 kilómetros, 1,300 kilómetros a cada lado. Entonces, la metodología que nosotros utilizamos por experiencia aquí en el IGN y también para ahorrar tiempo y por la experiencia también de los pilotos, es poder tener, por ejemplo, no sé si se puede ver, aquí, en estas tiras largas, en estos polígonos largos, generar líneas de vuelo de esta manera, ¿no? De esta manera. Entonces, siempre viendo también, teniendo un vehículo a disposición, ya que nosotros despegamos de este punto teniendo la confianza de no perder telemetría. Previamente a esto, sí recomiendo que se haga un vuelo de reconocimiento, ¿no? ¿Para qué me sirve el vuelo de reconocimiento? Sobre todo para poder ver hasta dónde tengo señal o tengo telemetría, ¿no? Ver los lugares, quizás si hay tendidos eléctricos o quizás una antena de radio con mucha elevación que puede ocasionar una colisión con el dron que estoy manejando, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo, no? Porque si deseo obtener productos, en este caso con el Phantom 4, una ortofoto de 3 centímetros de resolución espacial, voy a tener que volar en un promedio entre los 90 a los 110 metros de altura sobre el punto de despegue, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que hacer un vuelo de reconocimiento. Algunos quizás dirán, pero gasto una batería para hacer ese vuelo, ¿no? Pero es mejor, como les digo, y como me enseñaron también igual, a gastar una batería en el reconocimiento, a gastarse un dron en pleno vuelo, ¿no? Y no cumplir con el trabajo ni cumplir con la misión que se está realizando. Entonces, esto es un poco del gráfico y cómo nosotros, de acuerdo a la variabilidad del polígono y del terreno, nosotros podemos ir cambiando la orientación de las líneas de vuelo y también el desplazamiento que tenemos. Entonces, nosotros tomamos como decisión, y bueno, por la experiencia, realizar los vuelos en esta parte. Llegábamos a un punto de intercambio de batería, el vehículo, nos desplazábamos hasta ese punto, despegábamos nuevamente y seguíamos haciendo el recubrimiento de este sector, ¿no? Y nos íbamos moviendo. Entonces, vamos a ver más adelante también, bueno, dentro de la etapa de planeamiento, bueno, les estoy contando un poco de la parte de campo,
La ubicación de los puntos de control, que esto también es algo muy importante, ¿no? La separación o la equidistancia de los puntos de control fueron de cada 1 kilómetro. Y ustedes dirán, quizás los que tienen un poco más de experiencia, ¿por qué tan lejano? O quizás algunos, ¿por qué demasiado? ¿No? La intención es controlar el modelo, ¿no? Y la intención es que todos los bloques se comporten, imaginemos, ¿no? Como fotos individuales o mosaicos individuales, ¿no? Entonces yo para poder tener un buen ajuste de todo el bloque, necesito tener puntos de enlace o puntos de control que me permitan, por ejemplo, la conectividad entre estos polígonos, ¿no? Son como costuras, imaginemos esto, ¿no? Son paños o son pedazos de tela y yo necesito tener costuras en estos lugares para tener todo un bloque o tener todo un modelo conciso, ¿no? Y esto puede representar una menor deformación de los elementos al momento de unirse, ¿no? Entonces, a través de esto, nosotros se colocaron los puntos de fotocontrol, los puntos de fotocontrol horizontal. Fueron un total de 85 puntos de fotocontrol horizontal las que se ubicaron alrededor de todo el polígono de trabajo, ¿no? A esto también se tuvo un ancho, aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que el límite es el que, a ver, vamos a ver aquí, el límite es ¿no? Lo que está de color rojo aquí. Este es el límite o el área de influencia del proyecto. Entonces, cada polígono, como ustedes pueden ver, tiene un área de traslape. Este área de traslape funciona de la misma manera, ¿no? Al momento de yo, al finalizar el proyecto, unir las ortofotos, estas tengan un área en el cual se repita una zona en común, ¿no? Y las cuales mantengan también las mismas precisiones, ¿no? Por eso tengo estos puntos de costura o estos puntos de control que me sirven de enlaces también. ¿Listo? Hasta ahí. Muy bien. Entonces, finalmente tenemos esta distribución, ¿no? Tenemos en la etapa de planeamiento, se tuvo 43 polígonos y una cantidad de puntos de fotocontrol horizontal de 85. Entonces, fuimos con esta idea, ¿no? Fuimos con esta idea de sobrevolar estos polígonos, pero sabíamos que de todas maneras podíamos maniobrar o tener flexibilidad al momento de llegar y no encontrar los elementos adecuados. Por eso que si ustedes pueden ver, la distribución de los polígonos también se podría haber hecho de esta manera, ¿no? Tomando polígonos más cortos. En caso, la telemetría, si yo hiciera mi vuelo de reconocimiento, no me hubiese permitido alejarme un poco más de este polígono, ¿no? De color amarillo. Entonces, normalmente lo que hacemos es ubicarnos en un punto central del polígono y a partir de ahí ir buscando zonas despejadas a lo largo para realizar nuestro vuelo fotogramétrico con el dron, ¿no? Entonces, eso también involucra mucho, ¿no? Ubicar los puntos de despegue, ¿no? Entonces, los puntos de despegue conocidos, o bueno, como recomendación, son lugares donde no exista, no sean muy cerradas, ni tampoco estén con demasiada interferencia de señal, ¿no? En este caso funcionan muy bien los parques o también las plazas, funcionan muy bien estos lugares, ¿no? O lugares donde no haya demasiado tendido eléctrico, porque muchos de los tendidos eléctricos son aéreos, ¿no? Y esto también podría involucrar un riesgo para el piloto, ¿no? Otra cosa, en la parte ya de la fauna, también se ha visto un aumento de aves rapaces, ¿no? Y recordemos que las aves rapaces son muy territoriales, entonces tener en cuenta también esto para el vuelo. Bueno, comenzamos con esto, comenzamos con este planeamiento, ¿no? Y cómo es ya en la metodología de los trabajos en campo, ¿no? Cómo realmente nos pusimos a reformular lo que habíamos hecho en gabinete, ya que en algunos de los polígonos no se cumplía lo que queríamos hacer o cómo con la idea que fuimos a hacer este levantamiento de información espacial, ¿no? Entonces,
Los equipos de trabajo, ¿no? Para la realización de este trabajo se tomaron dos escuadras de trabajo, ¿no? Estos son los equipos de trabajo que normalmente son equipos que tienen mucha comunicación o deben de tener mucha comunicación, ya que tanto la etapa o la parte fotogramétrica o de los vuelos va directamente influenciada de la parte geodésica y viceversa, ¿no? Ambos tienen que coordinar muy bien, ya que yo no puedo modificar un polígono de vuelo sin tomar en consideración que también tendría que mover un punto de fotocontrol y viceversa, ¿no? La geodesia o los puntos no pueden ser movidos sin considerarse el cambio, la reformulación del nuevo polígono que tome este punto geodésico que haya sido movido. Entonces, como premisa, nosotros ya en fase de gabinete, y ya con los trabajos anteriores por experiencia, tenemos un rango de movimiento en nuestros puntos de fotocontrol de 50 metros, ¿no? Entonces, en la parte de gabinete, por eso que se le da esa amplitud, ¿no? Ese ancho a los polígonos de vuelo para tener esa facilidad de también mover los puntos de control a lo largo de este radio, ¿no? Sabiendo ya que el polígono de vuelo para este sector me permite tener esa flexibilidad de movimiento, ¿no? Entonces, esa es una consideración muy importante. Entonces, la escuadra de trabajo número uno, encargada de realizar los vuelos RPA, estuvo a cargo por mi persona, estuvo también el teniente ejército del Perú, Cabello Gonfélix, y el técnico jefe, Ninanya Lescano, que fue en este caso el chofer que nos acompañó. Y recuerden, ¿no? Algo que yo también recomiendo, y también me enseñaron esto, es que si bien es cierto, muchos de los pilotos dentro de los de RPA vuelan solos, van a hacer trabajos solos, y no es complicado porque muchas veces el dron apoya mucho. Para trabajos de gran envergadura, yo recomiendo que haya dos pilotos, ¿no? Es decir, un piloto y un copiloto, ¿no? El copiloto no necesariamente, o no quiero decir que no sepa nada y simplemente va a ser un acompañante, sino que son dos pilotos para hacer el levantamiento de áreas extensas, ¿no? Entonces, los que vuelan o los que han podido volar drones se han dado cuenta que uno siempre tiene que estar en constante visualización de la telemetría y de la señal de video que tiene el dron en sí, ¿no? Entonces, para evitar de que el dron pueda tener algún altercado, ¿no? Porque muchas veces el viento en contra, o quizás un ave rapaz, o posiblemente alguna falla, o los vientos fuertes puedan ocasionar alguna falla en el dron y esto ocasione de que necesite volver con urgencia para ser revisado. Y muchas veces cuando nos confiamos que el dron haga todo el trabajo solo, muchas veces ha pasado que el dron ya no vuelve, ¿no? Y le echamos la culpa al dron o a otras factores que no hemos tomado en cuenta, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho eso de que vayan dos pilotos, ¿no? En trabajos de gran envergadura. Lo otro son, la otra escuadra de trabajo es la escuadra geodésica que se encargó del establecimiento de los puntos de fotocontrol horizontal. Para esto estuvo encabezada por el técnico primero Reina Guamán segundo, el oficial tercero Salcedo Julcamoro, Brian, el oficial tercero Celada Quintana, el oficial la suboficial segundo, Nima Bereche, el Carmen de Rosario, ¿no? Y el empleado civil que fungió como chofer, Inca Damián Celso, ¿no? Entonces, aunque ustedes, ¿por qué menciono y hago hincapié en todo este grupo? Porque es importante conocer a todo tu equipo de trabajo, porque en trabajos de gran envergadura y muy importante y sobre zonas tan complejas como lo fue Trujillo, es necesario la comunicación constante, ¿no? Para poder dirigirnos a un punto, porque yo puedo hacer el planeamiento, pero quizás no puedo saber muy bien los sentidos de las calles o quizás el volumen de tráfico o las zonas seguras. Entonces, el chofer también está atento por qué zonas debería ir o qué zonas seguras, ¿no? O ante la colisión del dron, imaginemos, ¿no? El chofer también tiene que saber por qué zona se ha dirigido y yo comunicarle a él por qué zona se está volando el dron. Entonces, todo es una comunicación constante y permanente entre todos los miembros del equipo, ¿no? Y justamente aquí una pequeña imagen del equipo de trabajo
en el sector Trujillo, ¿no? Entonces, los equipos empleados, como ya les mencioné, un Phantom 4, un Phantom 4 Pro versión 2 de la marca de JI, pues, las baterías también igual que se llevaron un promedio de 15 baterías, el control remoto, el iPad, obviamente este control no tiene una pantalla independiente, y los cargadores para poder cargar nuestras baterías, ¿no? Y algo muy importante fue este tapasol, ¿no? Es un accesorio que ayuda a poder evitar que el sol caiga directamente sobre la pantalla y esto evite que yo pueda visualizar bien por qué lugares está volando el dron. Exactamente. Y la parte geodésica, bueno, las antenas geodésicas, el receptor, la colectora de datos, los cables que son muy importantes, las varillas para medir y toda la indumentaria que necesita el equipo geodésico, ¿no? Todo esto, señores, se realiza con anterioridad la verificación de los equipos, ya que al momento de ir a campo, luego ya no hay opción a error de que un equipo estuvo mal o que no está tomando datos o tiene algún problema, porque es muy difícil encontrar especialistas en estos lugares que puedan resolver estos equipos, ¿no? O que puedan resolver alguna falla estos equipos, ¿no? Entonces, lo que nosotros realizamos es la verificación de nuestros equipos hasta el último detalle para no tener ningún problema al momento de del levantamiento de la información que es hacer. Bueno, aquí se me pasó un poco, lo que quiere decir aquí, para el pintado de marcas, todo esto, una vez en campo, el trabajo consistió, en primer lugar, en la ubicación y pintado de marcas. Entonces, lo que hicimos nosotros previamente en la etapa de gabinete fue estos puntos de control que habíamos distribuido y también los polígonos de vuelo, pasarlos a unos navegadores de la marca Garmin, ¿no? Para poder ubicarnos mejor en campo. ¿Y por qué navegadores, no? Y quizás ustedes dirán también, ¿por qué uno un celular? Porque muchas veces este tipo de aplicaciones de navegación consumen demasiada energía, ¿no? Y el celular estamos utilizándolo para todo y no nos dura la guía para esto, ¿no? Entonces nos confiamos más de los navegadores para poder tener señal, ya sea si no tenemos datos de celular o cualquier otro tipo de problemas que podemos tener. Entonces, consistió en la ubicación y pintado de 85 marcas fotoidentificables a través del despliegue de dos escuadras, porque en este caso tanto la escuadra geodésica como la escuadra de fotogramétrica, de vuelos RPA, realizaron el pintado de las marcas, ¿no? En la primera etapa se realizó en gabinete, como ya les mencioné, se distribuyeron las marcas fotoidentificables, aproximadamente cada 1 kilómetro, y se utilizó para esto el software Google Earth, ¿no? Y luego se cargó posteriormente en navegadores GNSS, ¿no? O GPS comúnmente llamados ahora, ¿no? O como se les llama hasta ahora. Bueno, la segunda etapa realizada en campo, en el cual y con ayuda de estos navegadores GNSS ubicaron y pintaron las marcas fotoidentificables en las cuales se tomaron fotografías y lectura de las coordenadas con el navegador. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Obviamente las coordenadas de Google Earth son aproximadas y ya con los navegadores en campo tomamos varias fotos del lugar donde está ubicándose el punto de fotocontrol y también una coordenada con el navegador para luego, si es que necesitábamos revisar si las marcas aún estaban ahí, porque vamos a ver, hemos tenido experiencias que muchas veces colocábamos la marca y esta era borrada al día siguiente o quizás en horas, ¿no? Entonces, teníamos estos puntos para poder identificar posteriormente y corroborar con nuestras fotografías cómo esta caía dentro del área de levantamiento del día o de la semana que hubiésemos realizado. Entonces, luego de esto también el establecimiento de los puntos de fotocontrol horizontal, ¿no? ¿Qué metodología se utilizó, no? Entonces, fue a través de una escuadra de trabajo, una escuadra de campo, como ya hemos visto la distribución, ellos también se dedicaron al pintado de las marcas y a la obtención de las coordenadas de posición por métodos de posicionamiento estático. ¿Sí? Esta fue la metodología que se utilizó para el levantamiento de las coordenadas, dentro de los cuales sus parámetros, como ya les mencioné, fue estático,
utilizaron la estación base de Trujillo, que es LL02, para el postproceso de los datos. El intervalo de grabación fue cada un segundo. La máscara de elevación fue de 10 grados. El dato horizontal fue el WGS84 y el tiempo de registro de datos fue aproximadamente de 2 horas. Aproximadamente digo porque hay amigos y conocidos también que tienen problemas al momento de la lectura de los datos, ¿no? Y muchas veces no siempre involucra una toma exacta por horas. Un poco, quizás la experiencia que se tiene aquí en el IGN de los geodestas que tienen 20, 25 años realizando trabajos de campo, de posicionamiento de puntos, el GNSS, mira mucho la data del archivo, ¿no? Cómo va recibiendo información y cómo va subiendo en la cantidad de peso, ¿no? De kilobytes, ¿no? Entonces, eso también podría ayudar mucho, ¿no? Porque dependiendo también de la lejanía de la estación de rastreo permanente, se puede manejar hasta un promedio de 700 kilobytes hasta 1.5 megas, ¿no? Inclusive en algunos lugares, cuando tuve la oportunidad de ir a Choquequirao, tuvimos almacenamiento de lectura de datos para un punto hasta de 3 megas, ¿no? Entonces eso es una gran cantidad, ¿no? Esto le permite ya en el postproceso poder tener un punto fijo y muy, muy exacto, ¿no? Listo, aquí un poco quería mostrarle esto también en forma de imágenes y de videos, cómo fueron las marcas que se realizaron, ¿no? Y quizás al inicio nosotros también iniciamos con un modelo establecido, un molde ya preestablecido, ¿no? Fuimos cambiando de marcas, ¿no? Fuimos inventando y evolucionando nuestras marcas en el mercado, internet, conocidos, tienen su propia forma de establecer sus marcas, ¿no? Entonces, nosotros dentro de la experiencia y los trabajos que hemos podido realizar, eh, nos ha dado resultados esta marca con estas dos coloraciones, ¿no? Tanto el color blanco y negro, ¿no? Entonces, con pintura en spray, que es mucho más práctico de llevar y de secado rápido, ¿no? Ahora, el spray que utilizamos también o la pintura que utilizamos es una pintura mate, y quizás ustedes dirán, pero cualquier pintura es igual, ¿no? El detalle es que hemos tenido trabajos que en algún momento la reflectividad del sol, al momento que el dron está pasando, hace que no se puedan visualizar bien en las imágenes, ¿no? Hay tanta reflectividad también por el brillo de estas marcas que no se visualiza muy bien el centro. ¿Por qué no de color rojo? Porque muchas veces ante demasiada polución o polvo o quizás eh, o alguna humareda que haya por estos lugares, se tiende a perder el color rojo, ¿no? Me refiero también a grandes alturas. Entonces, el color negro y el blanco funcionan muy bien en contraste en los diferentes sustratos, ¿no? Ya sea en pista, en asfalto oscuro, o también sobre concreto, ¿no? Que es muy, 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 muy blanquecino, ¿no? Otra cosa que nos ha funcionado muy bien es a través del marcado de estos puntos con yeso. Entonces, algunos utilizan cal y nosotros hemos también cambiado a yeso. ¿Por qué yeso, no? Porque en zonas que hay precipitación, el yeso, la cal, ante un viento fuerte, se vuela, se dispersa. Y el yeso tiende a tener un mayor peso y con el agua tiende a endurecerse, ¿no? Entonces, eso también nos favorece y crea como una costra, una película, ¿no? Que ayuda a preservar el punto también igual. Ahora ustedes dirán también, pero vemos aquí diferentes puntos marcados sobre rocas, sobre elementos. Entonces, esto también es importante porque muchas veces no encontramos elementos fijos ni adecuados para poder colocar. Entonces, tenemos que solucionar en ese momento porque no encontramos ni puntos fotoidentificables o quizás elementos en el cual yo pueda diferenciar en mis imágenes, ¿no? Y que también puedan ser borrados o movidos por la población, confundiendo, sobre todo en estas zonas que son de alto tráfico de terreno,
que es el municipio o alguna institución que trata de ir en contra de sus intereses, ¿no? Eso también es algo importante, ¿no? Y bueno, posteriormente ya el posicionamiento de los puntos, ¿no? Con todas las condiciones o las consideraciones de la normativa técnica que tenemos en el. Bueno, esto también un poco, les había mencionado que no utilizábamos mucho los, eh, los celulares como navegadores, pero sí recomiendo uno para visualizaciones rápidas y cortas también. Por ejemplo, yo utilizo uno que se llama Forus Maps, que funciona tanto online como offline y yo puedo cargar diferentes capas, ¿no? Entonces, en foros hay archivos, scripts o XML que me permiten modificar y yo poder cargar las imágenes de Google Earth o de Google Maps, ¿no? Entonces, es algo que por defecto no tiene, pero con ciertos programitas y ciertos conocimientos que no son complicados, ¿ah? Y se pueden cargar imágenes de Google Maps, ¿no? Entonces, aquí un poco la diferencia de dónde estaba ubicado el punto anteriormente, bueno, esto viene esta flecha en realidad viene apuntando aquí, se ha movido un poco, ¿no? A, este, a esta torre de alta tensión. Entonces, ¿cómo teníamos el punto en un inicio? Donde estaba en el planeamiento y nos dimos cuenta que no había una carretera, no se podía llegar, había demasiadas tranqueras para poder llegar, entonces tampoco podemos exponer demasiado al personal y tampoco al vehículo que se pueda quedar atorado en un banco de arena en estos lugares. Entonces decidimos mover o desplazar el punto que teníamos pensado hacia este lugar, ¿no? Hasta aquí. Entonces vemos que está dentro también del polígono de trabajo, entonces no teníamos ningún problema, ¿no? Para esto. Entonces esto siempre en coordinación tanto con la etapa de vuelo, con la colocación y el marcado de los. Listo, ahora algo que quería mostrarles era un poco, algo rápido también, cómo se modificaron los puntos, o los polígonos, perdón, los polígonos de vuelo, ¿no? Porque al inicio, como les mencioné, teníamos un promedio de 43 hasta tener un total de 50 ya polígonos en campo levantados, ¿no? Por ejemplo, no podemos ver aquí en esta primera zona, bueno, aquí no aparece bien, pero tuvimos que modificar, ¿no? En un primer momento, tanto el polígono amarillo como el polígono negro consistía en un solo polígono. Por los detalles de la altitud que se tiene del Cerro Cabras, así se le llama a esta elevación, que es la más prominente, muy cercana a la ciudad de Trujillo y bueno, sobre alrededor de estos lugares, donde también es muy complejo socialmente, tuvimos que dividir, ¿no? Y tuvimos que hacer una misión exclusivamente de 2 días para hacer el levantamiento de estos lugares, ¿no? Entonces, fue necesario colocar un punto de control también aquí, el punto número 25, para poder ajustar el modelo a estas alturas, ¿no? Entonces, ¿qué más, no? ¿Qué cambios más tuvimos en los polígonos? Por ejemplo, aquí en este sector, ¿no? En este sector que es del Porvenir, en este sector alto, cerca al Cerro Cabras, que hay un índice muy alto de delincuencia y de tráfico de terrenos. Entonces, y por la inclinación del terreno, tuvimos que seccionar este polígono en varias tiras, en varios polígonos pequeños para mantener la altura y mantener el GCD sobre todo, ¿no? Porque yo pude haber volado a partir de esta zona, pero tenía un desnivel aproximado de 150 metros entre el punto más alto que era aquí y el punto más bajo hasta este sector. Entonces, esto involucraba que el GCD también aumentara, ¿no? Entonces, para mantener el GCD, se elaboraron líneas horizontales, se subdividió el polígono en líneas horizontales que tuviera una diferencia de altura entre 30 y 40 metros, ¿no? Entonces, eso me permitió mantener también el GCD en estos sectores. Listo. Lo mismo pasó aquí en este sector, que por la diferencia de altura y la inclinación también se tuvo que subdividir estos lugares. Luego también se tuvo aquí que subdividir este polígono y posteriormente también este sector del polígono 39 y 40. Esto también es muy importante porque aquí se encuentra
una de las familias muy conocidas, ¿no? Ahí en el norte, quizás también aquí en Lima, que es esta, esta organización criminal llamada como los pulpos, ¿no? Se emplazan en este sector, ¿no? Es de común conocimiento de todos los pobladores que esta familia vive en este sector. Entonces, para evitar involucrarnos directamente en estos sectores, porque son muy territoriales, subdividimos este polígono en dos partes para poder, eh, ¿cómo decirlo, no? Bordear esta zona de peligro, ¿no? Entonces, podemos ver ahí, ¿no? Entonces, al final tuvimos esto, ¿no? Tuvimos 50 polígonos de vuelo y también los puntos de control que sí caen sobre las áreas de costura o estas áreas de traslape, ¿no? Entonces, eh, podemos ver que a partir de estos polígonos, de estos 50 polígonos, se sobrevolaron o se generaron un aproximado de 63.000 imágenes aéreas, ¿no? De todos estos polígonos. Entonces podemos ver en los videos que están en las esquinas, cómo fue el vuelo en campo, ¿no? Cómo se realizaba el vuelo y se iba monitoreando constantemente la toma o la captura de información, ¿no? Lo que ustedes pueden ver aquí de color azul, quizás se pueda apreciar bien en su pantalla, son pequeños puntos que representan a cada una de las imágenes, ¿no? Y cómo cada una de estas se traslapa, inclusive por demás, ¿no? Evitando de que luego en el postproceso tenga algunos huecos, es decir, algunas zonas sin información y no se pueda, y se tenga que volver a ir, ¿no? Esto es era algo inconcebible para nosotros, ¿no? Volver a ir desde Lima hasta Trujillo. Entonces lo que hacíamos era cada día el polígono sobrevolado era verificado con los puntos de control y así íbamos armando todo este bloque o como un rompecabezas, ¿no? Para verificar, ¿no? Y si es que veíamos que no coincidía o quizás quedaba una pequeña apertura, volvíamos al día siguiente a sobrevolar esa zona, ¿no? Entonces, fue una jornada muy larga que los trabajos de campo comenzaban a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, para llegar hasta el desplazamiento de los puntos y terminaba hasta las 6:30 de la tarde, ¿no? Hasta el tiempo que nos alcanzara para poder sobrevolar. Entonces, imagínense, ¿no? 63.000 imágenes, ¿no? Algunos quizás se estarán diciendo, wow, ¿cómo procesar 63.000 imágenes? ¿Qué tipo de equipos monstruosos necesito para hacer esto? ¿No? Más adelante les voy a comentar un poco de qué características eran nuestros equipos, ¿no? Entonces, los trabajos de gabinete, ¿no? Dentro de los trabajos de gabinete, consistió en el proceso de triangulación, ¿no? Que consistió en ubicar sobre las fotografías aéreas los puntos de apoyo fotogramétrico o estos puntos de fotocontrol horizontal para poder orientar absolutamente todos los pares estereoscópicos de las fotografías aéreas que intervienen en el proyecto, ¿no? Previamente a esta etapa, se acondicionaron los datos generados en campo para mantener un orden y una codificación de los mismos. Sobre todo en esta parte, miren, en esta parte que dice codificación de los mismos, ya que para esto, como ustedes sabrán, en las imágenes RPA, el dron al momento de tomar las imágenes llega a un tope de 999 imágenes, es decir, solamente llega hasta 999 imágenes, para luego crear otra carpeta y nuevamente comenzar desde el 0001 hasta el 999 o hasta el 999, ¿no? Entonces, si yo tengo, el dron tiene que tomar y sigue en vuelo, tiene que tomar más imágenes y llega a ese punto, crea una nueva carpeta en la memoria y nuevamente comienza de cero. Entonces, imaginen ustedes, si yo quiero ubicar la imagen 1, ¿cuántas imágenes 1 voy a tener? ¿Cuántas imágenes 2 voy a tener en esta gran cantidad de imágenes? ¿No? Entonces, para esto lo que nosotros desarrollamos también fue una codificación, ¿no? Esto nos apoyamos a través de un software llamado Google Rename, que es un software libre que nos ayuda a codificar o a cambiar los nombres en bloques. Entonces, es muy práctico este software y nosotros ya pudimos identificar así cada imagen por cada polígono o bloque sobrevolado. Entonces, no nos podíamos equivocar, ¿no? Eso también facilita el trabajo de las personas que realizan el postproceso, ya que todo esto es un equipo, ¿no? Entonces, no puede trabajarse individualmente. Entonces, yo como proveedor o generador de la información tengo que darle las facilidades y todos los conocimientos
a la persona que va a procesar. Eso también es muy importante, ¿no? La comunicación que va a haber entre la persona que ha volado y el aerotrangulador, ¿no? El que va a procesar las imágenes. Luego de esto, por recomendación, se agruparon y reordenaron algunos grupos y algunas imágenes, a mí igual, porque dentro de la toma de fotografías hubieron imágenes que no estaban muy nítidas o imágenes que se repetían, que estaban muy pegadas, quizás por el viento que haya ocasionado que el dron no se desplace demasiado, habían imágenes muy contiguas. Y recordemos una cosa, que entre más imágenes yo tenga, el software va a demorar más en procesar. Entonces, yo tengo que visualizar las imágenes y hacer una limpieza previa de las imágenes que no voy a necesitar y dejar las imágenes que realmente son las necesarias para procesar. Entonces, para esto se reorganizaron los polígonos de postprocesamiento o de trabajo en 15 polígonos. Entonces, podemos verlos aquí, ¿no? Este mismo orden se va a repetir más adelante también en las otras diapositivas. El polígono 1, polígono 2, 3, 4, 5. Muchos de ellos coinciden con los polígonos de trabajo, pero otros como el polígono 6, el polígono 7, el polígono 8 y el polígono nuevo se reordenaron, ¿no? Para poder trabajar. ¿Y por qué, no? ¿Por qué? Porque finalmente, luego de esto, podemos tener líneas de corte, o hemos generado líneas de corte, y generamos un solo polígono de vuelo de todo el área en total. Entonces, eso también permite trabajar en un bloque entero o también por sectores, ¿no? Para poder manejar la información, ya que esta información llegó a pesar, o cada bloque de 3, 4 centímetros, llegó a pesar un promedio de 40 gigas, 30 gigas de peso, ¿no? Entonces, era muy difícil manejarlo, ¿no? Entonces, la retroangulación se realizó tomando cada polígono de vuelo de manera individual. Asimismo, se realizó la evaluación de las fotografías de acuerdo al siguiente detalle, ¿no? Los evaluamos por el número de fotografías. Como ya les dije, se filtraron las que no se necesitaban, se sacaron las fotografías por el traslape que tenían, la cobertura, cuánta cobertura tenía, la nubosidad, no tuvimos nubosidad en estas fotografías, y el tamaño de píxel, ¿no? Este color rojo, o la numeración de color rojo, me indica la cantidad de imágenes por polígono. Y como ustedes pueden ver, es un promedio entre los 3.000, a un aproximado entre los 3.000 hasta los 4.000, ¿no? Salvo en algunos casos, ¿no? Entonces, eh, tomando ya el filtrado de todas las fotografías, tuvimos un total de 61.548 imágenes procesadas en todos estos bloques, ¿no? Entonces, esto ayudó de que nosotros pudimos sectorizar los procesos a través de estos bloques en máquinas independientes, ¿no? Las máquinas que utilizamos para este procesamiento fueron computadoras especialmente requeridas para este proyecto, que fueron Workstation con un procesador Intel Xeon de 20 núcleos, una tarjeta de video de 24 gigas y 256 gigas de memoria RAM. Entonces ustedes dirán, qué gran equipo, ¿no? Y ciertamente para procesar este volumen de información se necesita de un gran equipo realmente, ¿no? Para poder agilizar los trabajos. Entonces, dentro de los procesos ya de aerotriangulación, estos fueron los resultados por cada bloque, ¿no? Este es el polígono 1, como le dije, el polígono, bueno, aquí aparece el polígono 1, el polígono 2, el polígono 3, y el error total que tuvimos por polígono, en este caso del 1 fue de 1 centímetro, del 2 fue de 2.3 centímetros, del polígono 3 fue de 1.19 centímetros, del polígono 4, miren, aquí en el polígono 4 llegamos a 6.8 milímetros, ¿ah? Acá aparece la magnitud, ustedes pueden ver, milímetros. Acá me aparece la magnitud. Este fue de 2 centímetros en el polígono 5, polígono 6, 1.46, polígono 7, el polígono 47 fue de 2 centímetros, el polígono 8 de 1 centímetro, el polígono 9 de 0.3
metros, 0.03 centímetros, ¿no? Luego, 9 milímetros, casi 1 centímetro, en el polígono 10, polígono 11, 1 centímetro, polígono 12, 1.3 centímetros, polígono 13, 1.17, polígono 14, 7.96 milímetros, menos de 1 centímetro, y polígono 15, también igual 6 milímetros. Entonces, los resultados que obtuvimos fueron muy buenos dentro del procesamiento que realizamos, ¿no? Entonces, ¿qué productos obtuvimos, no? En ortoimágenes, lo que entregamos nosotros a CENEPRED fueron 15 ortoimágenes, 15 en formato digital, con extensión TIFF, 15 modelos digitales de elevación, también con extensión TIFF, y video multimedia que CENEPRED pidió para poder realizar los monitoreos o ver realmente cómo se encontraba los lugares, ¿no? Con otra perspectiva. Entonces, en ortoimágenes tuvimos que en el polígono 1 tuvimos una resolución, un GCD, una resolución espacial de 3.24, en el polígono 2 de 3.23, polígono 3, 3.31, polígono 4, 2.88, polígono 5, 4.28, polígono 6, 3.6, en el 7, 3.23, en el 8, 3.70, en el 9, 4 centímetros, en el 10, 3.54, en el 11, 3.70, en el 12, 3.3 o 0.3, en el polígono 13, 3.48, en el polígono 14, 3.10 y en el polígono 15, 3.03. Entonces, si se dan cuenta, la resolución espacial de los polígonos está por debajo a los 5 centímetros, ¿no? Lo cual permite diferenciar objetos hasta muy pequeños dentro de la superficie sobrevolada, ¿no? Entonces, esto es óptimo para CENEPRED para que pueda planear hasta el detalle, ya que ellos querían ver hasta el ancho de las paredes con la finalidad de evitar conflictos posteriores al momento de llevar ayuda, ¿no? Lo que pasa es que CENEPRED realizó trabajos como una especie de censo de estos lugares para saber al momento si ocurre un evento, un desastre, saber y calcular cuánto de ayuda necesitan llevar a estos lugares, ¿no? Cuántos colchones necesitan llevar, cuántas carpas necesitan llevar, cuánta agua, comida, y a cuántas personas han sido damnificadas, y no ocurra este famoso, o no ocurra lo que muchas veces ocurre en diferentes lugares, ¿no? En donde Pepe el Vivo se aprovecha de la necesidad ajena, ¿no? Donde ellos mencionan que han sido afectados y realmente le quitan la ayuda a los pobladores que realmente han sido dañados por algún evento de desastre, ¿no? Entonces, para esto necesitaban o necesitan tanta resolución. Y bueno, aquí también podemos ver el GCD o la resolución espacial de los modelos digitales de elevación, en el cual están por debajo de los 10 centímetros, y aquí también hacer un hincapié, ¿no? Se generaron un modelo digital de superficie y un modelo digital de terreno, ¿no? Pero el modelo digital de terreno ya fue otra historia, porque tuvimos que realizar la limpieza de el área urbana, de estos elementos superficiales como son vehículos, banquetas, vegetación, para poder obtener un modelo digital de terreno, ¿no? Finalmente les dejo con este pequeño video de lo que fue el trabajo de campo, el trabajo de gabinete, para que ustedes puedan ver, ¿no? Realmente cómo se realizó estos trabajos, ¿no? De campo, ¿no? Muchas veces, no solamente, como les digo, fue una escuadra de trabajo, sino también fuimos 4 escuadras de trabajo, como las que pueden ver aquí en este momento, ¿no? Simultáneamente, mientras que 2 escuadras hacían el levantamiento de Trujillo, las otras 2 hacían el levantamiento de la ciudad de Mochi, ¿no? Entonces, todo esto, les digo, ha permitido tener el recubrimiento de 6.5 kilómetros cuadrados aproximadamente,
de la ciudad de Trujillo. Quizás ustedes, ¿cuánto duró? Se preguntan, ¿no? Duró un promedio de 25 días calendario, ¿no? Para el mapeo de estos lugares. Pero, y quizás algunos preguntarán, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no se hizo con un vuelo fotogramétrico, con una aeronave, con un avión, ¿no? Es mucho más rápido, ¿no? El tema también son los costos y los techos, ¿no? Los techos de, para poder sobrevolar estas regiones, ¿no? Entonces, eso también involucra otro tipo de coordinación, otro tipo de planeamiento, ¿no? En este caso, podemos ver que los drones funcionan de manera complementaria también para poder hacer levantamientos eh, extensos, ¿no? Y bueno, acá podemos ver cómo los diferentes modelos se realizaron, o las vistas de los modelos en 3 dimensiones, y también cómo a partir de esto se generaron los modelos digitales de superficie, ¿no? Con este gran detalle, ¿no? Que nos permite diferenciar hasta estas pequeñas viviendas que se estaban ubicando, ¿no? Entonces, todo esto ha permitido de que alcancemos otro techo, ¿no? En el IGN, otro récord de poder hacer un levantamiento de esta gran envergadura, ¿no? Y con este detalle. Entonces, podemos ver que hay mucha información que se va a poder utilizar para los proyectos de modelamiento o también análisis tanto para CNEPED como para INDESCO o las instituciones también ligadas a la prevención de riesgo de desastre, ¿no? Entonces, este es un pequeño video que quise compartirles sobre lo que realizamos aquí en la ciudad de Trujillo. Y bueno, conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones, las imágenes entregadas se encuentran por debajo de los 5 centímetros, lográndose apreciar múltiples detalles debido a su alta resolución espacial, ¿no? Los modelos digitales de elevación se encuentran por debajo de los 10 centímetros de resolución espacial, el cual servirá de insumo con alto detalle para la generación de nuevos estudios y modelos predictivos por parte de CNEPRED. Las aeronaves remotamente pilotadas, drones, permiten obtener imágenes aéreas y productos como ortoimágenes y modelos digitales de elevación con gran rapidez. Eso también es muy importante. Recomendaciones: considerar siempre en la etapa de planeamiento del establecimiento de puntos de fotocontrol horizontal cerca de lugares accesibles para vehículos. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Muchas veces queremos o nos situamos tanto a los parámetros que decimos que la equidistancia de los puntos tienen que ser cada cierto metraje, que olvidamos muchas veces que en campo hay lugares que son inaccesibles, ¿no? Entonces, debemos pensar también en la parte geodésica, en que ellos también tienen que ubicarse en lugares seguros y donde sus equipos tengan buena recepción de señal, ¿no? Contemplar en el planeamiento también lugares alternativos cercanos a los puntos originales a fin de realizar el movimiento de los puntos o de puntos si el caso lo amerita, ¿no? Pues existe una gran probabilidad que al llegar a campo las condiciones observadas en Google Earth no se cumplan. Como les mencionaba, ¿no? Siempre dejamos ponemos nuestros puntos sobre lugares alternativos donde también pueda ubicarse nuevos puntos en caso sean borrados o tenga que seleccionar puntos fotoidentificables que muchas veces también hemos realizado, ¿no? Considerar como medida preventiva la ubicación de los puntos de fotocontrol horizontal en lugares fotoidentificables. No fotoidentificables, por ejemplo, esquinas de campos deportivos, esquinas de bermas, de martillos, zonas de cambio de tonalidad de colores, eso también es muy importante, para poder ubicar un punto fotoidentificable. Realizar el vuelo fotogramétrico inmediatamente después del pintado de las marcas. Asimismo, se recomienda que si el área a recubrir es extensa, dividirla por sectores bajo las condiciones del alcance de la telemetría que tenemos en los drones, ¿no? Básicamente es, como les mencionaba, hacer el vuelo reconocimiento y si es que es necesario modificar el polígono de vuelo, acortarlo, y si es que nos da confianza, alargarlo para también optimizar el uso de baterías, ¿no? Y también salvaguardar la integridad de nuestro dron, que básicamente es nuestra herramienta fundamental de trabajo, ¿no? Así como las antenas GNSS, ¿no? Y me despido con esto y me disculpo si es que me pasé unos 15 minutos.
esta frase del geógrafo Milton Santos, el poder de la geografía es dado por su capacidad de entender la realidad en que vivimos, ¿no? Y realmente estas ortoimágenes y estos modelos digitales de elevación con gran resolución nos dan una perspectiva más real y un modelo a escala y moldeable y manejable para el hombre, para entender mejor nuestra realidad y poder tener mejores decisiones dentro de los planeamientos ya de intervención que realicen las diversas instituciones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, les agradezco si los cansé y bueno, por esta extensa charla. Si hubiese alguna pregunta, se los agradecería mucho. A continuación, mi capitán, la ronda de preguntas. Tenemos como primera pregunta, ¿qué es la telemetría en los drones? Bueno, la telemetría como tal se entiende como la señal que tiene el radiocontrol, el control, el mando, el joystick, con la aeronave, ¿no? Con el dron propiamente dicho, ¿no? Para esto, el dron utiliza dos canales de conexión. Una que es una señal de radio de 2.4 GHz y la otra que es una señal de video que es de 5.8 GHz. Básicamente con la primera me permite maniobrar el dron, es decir, navegar, ¿no? Ir hacia adelante, hacia atrás, subir, bajar. Y la otra me permite ver lo que está viendo el dron, ¿no? La cámara, ¿no? En sí, básicamente telemetría es la comunicación que tiene el radiocontrol con el dron, ¿no? Como segunda pregunta, mi capitán, tenemos, ¿cuándo se realiza la cartografía de algún río o cuerpo de agua? ¿Esto debe realizarse en la estación seca o lluviosa? Ah, mira, qué interesante la pregunta. En este caso, nosotros no, no tenemos tanto énfasis en si la quebrada o el río está crecida o está en estiaje o no sé, intermitente, ¿no? Y nosotros básicamente al momento de realizar los vuelos, este, no tomamos en cuenta esa parte, ya que los datos históricos o de monitoreo los tienen las instituciones como puede ser CENAMI o las instituciones locales que sí priorizan eso, ¿no? Ya posteriormente, en los modelamientos que realicen, los modelamientos predictivos que realicen, ya sea utilizando EGRAS, IBER o algún otro software de modelo de inundación o Flow 2, 2D, ya se pueda utilizar los datos, ¿no? Para poder generar estos modelos predictivos de inundación o desbordamiento de ríos, ¿no? No tomamos en cuenta básicamente si está en tiempo de sequía o en tiempo de crecida, ¿no? Básicamente es eso. Como última pregunta, tenemos el establecimiento del punto geodésico de apoyo. ¿De qué manera se monumenta? Los puntos geodésicos de apoyo, o básicamente estos puntos de apoyo fotogramétrico, o también llamados puntos de fotocontrol horizontal, no se monumentan. Como tal, por norma, los puntos de fotocontrol, también llamados así, tienen la misma precisión que un punto de orden C, con la diferencia que estos no son monumentados. Entonces, por eso que para poder ubicar estos puntos, o sea, diferenciado en las imágenes, se realizan estas marcas, ¿no? En casos particulares, nosotros colocamos estos puntos de apoyo fotogramétrico sobre zonas fotoidentificables o zonas identificables en las imágenes, ¿no? Como les decía, que pueden ser esquinas de campos deportivos, esquinas de bermas, o imaginemos el sardinel pintado y que termine en una esquina, es decir, para poder diferenciarlos y colocar el punto, ¿no? Es básicamente eso. La precisión es la misma que un punto de orden 6, pero no se monumenta. Agradecemos al capitán John Candelario por su ponencia magistral que ha permitido la transferencia de conocimientos y experiencias sobre la generación de información geoespacial ante la probable ocurrencia del fenómeno del Niño del distrito de Trujillo. Estamos seguros que estos conocimientos
han sido bien recibidos y serán de mucha utilidad para fines del desarrollo sostenible, seguridad y defensa nacional. Muchas gracias, geógrafo, y esperamos seguir contando con su participación en un próximo evento. A continuación, la toma de la fotografía de Zoom. Antes de despedirnos, invita a todos los participantes a activar sus cámaras para la foto de recuerdo. Muchas gracias. Se les recuerda a todos los presentes registrar su asistencia en el enlace que hemos dejado compartido en el chat del Zoom y que será necesario para haber registrado su asistencia tanto al inicio como al finalizar el presente webinar para obtener su constancia de participación. Tendrán 15 minutos adicionales para culminar su registro. Gracias nuevamente a todos ustedes y hasta pronto. Muchísimas gracias, César. Hasta luego. Buenas noches con todos.